La cápsula bíblica presenta la palabra viva y eficaz con los temas bíblicos y proféticos, el panorama apocalíptico y todo el acontecer mundial. Y ya con ustedes, el pastor Edwin Orellana. Dios les bendiga rica y abundantemente, amados hermanos. Este que les habla es el pastor y evangelista del Señor, Edwin Orellana, dándoles la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y gracias por estar en sintonía. Estamos en el podcast de la cápsula bíblica y el tema que tenemos para hoy lo hemos titulado El anzuelo, la carnada y Israel. Vamos a buscar así en las escrituras para ir entrando ya en contexto en el mensaje de hoy, en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 43. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Vamos a hacer así, hermanos, una pequeña oración para presentarnos delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la palabra, Señor, bendice nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, para que este mensaje, Dios mío, pueda ser de edificación, Señor, a cada uno de nosotros y a cada uno de los hermanos que están escuchando este mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El anzuelo, la carnada y Israel. Ese es el tema para hoy, mis amados hermanos. La escritura que acabamos de leer, mis amados hermanos, nos habla de una relación un poco friccionada, ¿no?, entre nuestro Señor Jesucristo y los líderes de Israel para el tiempo en el cual el Señor se presentó en vida como ser humano o como Jesucristo hombre a la nación de Israel. Este tema está totalmente relacionado a la nación de Israel. Lo hemos titulado así, ¿no? El anzuelo, la carnada y Israel. La nación de Israel, hermanos, es una nación que a lo largo de toda su existencia ha tenido siempre altos y bajos. Es una nación el cual nació en el corazón de Dios, el cual Dios sacó de los lomos de un hombre llamado Abraham, oriundo, ¿no?, de las tierras de Ur, ubicadas en Irak, lo que conocemos Irak. Esta nación que Dios escogió con un propósito para que de sus lomos, o de sus costillas, mejor dicho, pudiera venir el Salvador del mundo, la cual hoy nosotros llamamos la nación de Israel, ha tenido siempre una vida catastrófica, por decirlo así, espiritualmente hablando, ¿no? Cuando nosotros estudiamos a principio y a fin la historia de la nación de Israel, podemos ver de que la nación de Israel ha sido castigada en innumerables e incontables veces por la mano de Dios debido a la desobediencia de esta nación, de sus líderes principalmente, no solamente de sus líderes políticos, sino también por la corrupción que ha habido siempre a través de sus líderes religiosos, ¿no? Sabemos que uno de los grandes profetas de la nación de Israel fue Moisés, ¿no?, al cual Dios le entregó la responsabilidad de enseñar la liturgia religiosa y todos los mandamientos que Dios quería que esta nación llamada Israel practicase para hacer la voluntad, por decirlo así, de Jehová Dios de los ejércitos y para poder traer así de alguna forma el plan de salvación a todas las naciones de la tierra, como Dios se lo había prometido a Abraham, ¿no?, que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero, ¿qué acontece con Israel? Bueno, en el otro estudio que tenemos, en el tercer tema que tenemos, ¿no?, Israel en la apostasía, les estaba diciendo que Israel siempre, en su gran mayoría de tiempo o de su existencia, ha estado siempre en apostasía y en rebeldía a Jehová Dios de los ejércitos. Y este texto que acabamos de leer lo comprueba nuevamente.
Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre, le dice el Señor, a los líderes de Israel, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Debido a esa desobediencia, debido a esa apostasía, debido a esa rebeldía que el pueblo de Israel ha tenido siempre para con Dios, aún independientemente de que Dios siempre ha tenido un pequeño remanente fiel a su palabra en medio de Israel, sabemos por la historia de Israel que siempre Israel ha estado lleno de una corrupción no solamente política, sino también religiosa en el nombre del Señor. Entonces, el título es ese, ¿no? El anzuelo, la carnada y Israel. ¿Sobre qué trata el tema? Mis amados hermanos, en este mes de octubre del 2023, Israel recibe uno de sus ataques más crueles y más cobardes a través de un grupo de terroristas, ¿no? Una célula terrorista, o mejor dicho, una secta, porque está relacionada a las cuestiones religiosas, la célula Hamas, que es un grupo de rebeldes no paramilitares, por decirlo así, creyentes del Islam, que odian rotundamente a Israel y que son archienemigos de la nación de Israel y de todo el pueblo judío. Lamentablemente, la guerra siempre ha sido un plato predilecto de muchas civilizaciones y del ser humano, y que ha traído mucho dolor y destrucción a la raza humana en todos los tiempos, no solamente para Israel. El tema trata de que como Israel, mis amados, ha vivido todo el tiempo en desobediencia, Israel al final de los tiempos va de la misma manera, mejor dicho, que Israel ha sido siempre engañado. Cuando nosotros estudiamos toda la historia de la nación de Israel, especialmente en el tiempo de los reyes de Israel, hasta el tiempo de Cristo, si ustedes profundizan en un plano más amplio y más ancho, y lo ponemos en una mesa de contexto, por decirlo así, se darán cuenta que Israel, hermano, ha apostatado casi todo el tiempo con Dios, y que siempre ha tenido algunos pequeños vestigios o algunos pequeños lapsos de tiempo, como digo yo, que han estado y que han caminado bien con el Señor. Pero en su gran mayoría, desde que el Dios creó a la nación de Israel, Israel siempre ha estado bajo apostasía y bajo rebeldía en contra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Aunque sabemos que al final de los tiempos, la palabra nos enseña, en Romanos capítulo 11, Pablo nos enseña que la nación de Israel va a tener un gran avivamiento, ¿no? Donde Dios volverá, ¿verdad? Donde Pablo dice que poderoso es el Señor para volver a injertar en el plan de salvación a la nación de Israel, ¿verdad? Y recordamos también que la escritura nos dice en el libro de Apocalipsis que el Señor tiene un remanente de 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel, las cuales al final de los tiempos en la gran tribulación van a traer un gran avivamiento, y miles de judíos o un gran grupo que Dios escoja en aquel tiempo, hermanos, serán salvos. Y aún yo creo que hasta la gente de los países árabes va a haber un gran avivamiento en el Medio Oriente al final de los tiempos, con mucho sacrificio y dolor y sangre, pero eso es lo que se pinta en la profecía bíblica. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, ya tenemos claro de que Israel ha estado siempre enfrascado en esa situación bastante delicada, ¿no? Entre su Dios, que es el Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Jesús vino en tierra, que les estaba diciendo, sabemos que ellos lo rechazaron, ¿no? Y entonces Jesús les dice que otro va a venir en su nombre, en su propio nombre. ¿A quién se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Bueno, este texto de Juan 5:43 dice que va a venir otro en su propio nombre, y a ese sí lo van a recibir ellos. ¿Quién es este personaje? Este personaje es lo que nosotros conocemos como el anticristo. Ese personaje antagónico, ese personaje enigmático, ese personaje maquiavélico que va a aparecer en cualquier momento en la escena profética de Israel. Nosotros es posible, hermano, que estemos viviendo, si no sabían ustedes, esa profecía hoy. Es muy posible que ese personaje ya exista en nuestros medios.
Es muy posible que el anticristo ya esté en la escena política o tal vez en unos años más adelante pueda comenzar a mostrar sus garras. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a continuar. Entonces, miren esto. Vamos a continuar con la primera parte. ¿Cuál va a ser el anzuelo por el cual Israel va a caer? ¿Por qué Israel va a ser engañado? Porque Israel una vez más va a ser engañado. Y va a ser el engaño más grande que va a tener la nación de Israel en toda su historia mientras esté sobre esta la faz de la tierra. Va a ser el gran engaño que va a recibir la nación de Israel. Para que Israel sea engañado, primeramente el anticristo necesita un anzuelo. Y ahí es donde entramos en contexto con la cuestión de la problemática que ellos tuvieron como Jesús. Porque acuérdense que la profecía que ellos están esperando es la de un rey poderoso. El anzuelo que el anticristo va a usar va a ser de que va a usar su poder, su autoridad, bendito el nombre de Jesús. Va a ser un tipo que va a tener un poder político, económico, un poder, hermano, sin precedentes en la historia de la humanidad. Y ese va a ser el anzuelo que el anticristo va a utilizar prácticamente para engañar al pueblo de Israel. Por eso lo traigo a comparación de una forma paralela con lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor les está diciendo eso. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no creen mi testimonio. Cuando ustedes leen el capítulo 5, los versos anteriores del capítulo 5 de Juan, a Jesús lo están acusando y están tratando de difamar su testimonio. Los líderes de Israel en el tiempo de Jesús no creían en el testimonio de Jesús. Y Jesús tiene que decirles que Él tiene un testimonio más grande que el de Moisés, que tiene un testimonio más grande que aún el de Juan el Bautista. Porque todavía Jesús en el capítulo 5, que no quiero leer porque tengo unos textos más importantes para meterlos en este tema. Jesús les dice, ustedes mandaron mensajeros a Juan. Bendito el nombre de Jesús. Y ustedes no creyeron ni siquiera el testimonio de Juan. Entonces, ¿cómo van a creer a mí? Yo las palabras que yo les hablo, no las hablo por mí mismo, les dice el Señor, sino que el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron nunca el ministerio de Jesús y hasta el sol de hoy Israel no ha aceptado a Jesucristo. Hay una apostasía terrible en la nación de Israel. Jesús fue rechazado por muchas cosas. Primeramente, hasta si ustedes buscan información actual ahora en las redes sociales, hay muchos rabinos judíos y gente no rabina o gente que no son ni de la iglesia y otro tipo de personajes que aparecen en YouTube por todos lados en las redes sociales. Y ustedes se darán cuenta que hay como siempre una negatividad, ¿no? Cuando se predica de Jesús, cuando se habla de Jesús para el pueblo judío. Jesús, el nombre de Jesús de Nazaret o Yeshua, como dicen en hebreo, es un tabú total para la nación de Israel. Los judíos está totalmente prohibido que se les hable de Jesús. Si usted les habla de Jesús, se vuelve enemigo de ellos. Hay una decepción, hay una relación totalmente rota, destruida, hecha añicos entre Jehová Dios de los ejércitos y la nación de Israel. Y eso abre una ventana, eso abre, hermanos, una puerta, una entrada para que entre el mismo diablo que el Señor reprenda con un engaño maquiavélico de grandes proporciones que va a utilizar para engañar para engañar a la nación de Israel. Israel va a ser engañado tremendamente. Y ese engaño que Israel va a tener en los últimos tiempos, ya en estos tiempos, hermano, porque Israel está por caer en esa trampa que el diablo le va a poner. Entonces, ¿cuál va a ser el anzuelo que el diablo va a utilizar para enganchar prácticamente a la nación de Israel? Bueno, la Biblia nos dice que este personaje que va a aparecer en la escena profética de la nación de Israel va a ser un tipo poderoso, va a ser un tipo con mucho dinero. No se crean que el anticristo va a ser un tipo del vulgo, no. Sabemos y creemos, hermanos, que viene de alguna de las castas regales, de alguna de las casas regales de los reyes de Europa, porque eso es lo que la Biblia nos dice, pero no me quiero meter por ese lado. Pero podemos ir confirmando algunos versículos. Por ejemplo, en el capítulo 11 del libro de Daniel, versículos 29 hasta el 33. Miren esto, vamos a leerlo. Dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera,
porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y extenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mire lo que dice. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, y en cautividad y despojo. Ese capítulo 11 del libro de Daniel nos da un perfil bastante enigmático, bastante difícil. Es como un laberinto de varias profecías. Una gran cantidad de información está en ese capítulo 11 del libro de Daniel, pero nos da muchas referencias que no les he querido leer porque el tiempo es apremiante, amados, y es un tema bastante profundo. Pero fíjense qué es lo que nos dice la escritura ahí. Nos dice que este hombre se va a levantar, pero mira, hay algo bien importante aquí. Miren esto. Dice que él va a hacer pacto. En el verso 32 dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Porque está hablando del anticristo. Mas el pueblo dice, mas al pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Porque dice que este personaje que está aquí, dice que va a poner, si leemos el 31 del 32 es mejor, miren esto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio. Ahí se está refiriendo al santuario. Cuando habla del santuario, amado, está hablando del templo de Jerusalén. Y todos nosotros sabemos que cuando el anticristo aparezca se va a sentar en el templo de Jerusalén. Eso está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Bendito el nombre de Jesús, que también lo podríamos leer. Bendito el nombre de Jesús. En 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, mire, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí Pablo nos corrobora lo que estamos leyendo en el libro de Daniel capítulo 11, bendito el nombre de Jesús. Pero entonces mire, el versículo 32 del capítulo 11 del libro de Daniel es el que nos interesa. Dice que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes son los violadores del pacto? Los violadores del pacto, mis amados, son el gobierno israelí. Los políticos de la nación de Israel son los que van a entregarle el poder y son los que van a ir poniendo prácticamente el anzuelo. Eso va a ser el anzuelo por el cual va a introducir después la carnada. Ya les voy a decir cuál va a ser la carnada que el anticristo va a usar para engañar a la nación de Israel, para que el anticristo se pueda sentar en el templo y violar el pacto que está hablando Daniel aquí. Esto es profundo. Entonces el gobierno israelí va a entrar en un pacto con un hombre que va a ser de altas proporciones, ¿no? En cuestiones políticas, económicas, militares. Este hombre va a ser un personaje con mucho dinero, va a tener mucho poder a nivel mundial, mucho control. Porque la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 13, nos dice que el dragón le da todo su poder y toda su autoridad a la bestia, que es el anticristo, la bestia que sale, ¿verdad?, de la tierra. En el capítulo 13, 11 del libro de Apocalipsis. Entonces, el anticristo va a ser un tipo adinerado, un tipo poderoso. Lo más posible es que venga de la casta real de alguno de los dos reinos, o de alguno de los reinos, o de los reinados o de las coronas de reyes que hay en la Europa actual. Yo siempre he dicho que yo sospecho de la corona que viene de los Windsor, que es en Inglaterra, y de la corona que viene de los Borbón en España. Esas son las realezas, ¿no? Las líneas sanguíneas reales de Europa, que son las que se prestan más para esa profecía. Ahora, eso solamente es una especulación.
Al final nadie sabe exactamente de dónde va a salir el tipo este, que el Señor lo reprenda. El hijo de perdición lo llamó el apóstol Pablo. El hijo del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, ya estamos claros en eso. Entonces, ¿por qué podemos aseverar eso? ¿Por qué yo asevero eso? Porque, mis amados, cuando Jesús vino y se presentó como el Mesías, como el príncipe de paz que la nación de Israel debía haber aceptado, a Jesús lo rechazaron los judíos y lo siguen rechazando en su gran mayoría hoy, a excepción de los judíos que se hacen llamar mesiánicos, entre comillas, bendito el nombre de Jesús, ¿verdad? Y que han aceptado al Señor. Pero ya cuando ponemos a la nación entera en un contexto global, por decirlo así, la gran mayoría del pueblo judío todavía rechaza el nombre de Jesús y no quieren saber nada de Jesús. Es totalmente prohibido, inclusive, yo no sé si ustedes sabían, muchos judíos ortodoxos o ultra ortodoxos y de mucha liturgia religiosa de Israel, prácticamente el versículo 53 del libro de Isaías y ciertos capítulos del Antiguo Testamento se lo han prohibido a sus propios fieles porque hablan del sacrificio de Jesús y se les prohíbe a los judíos leer ciertos textos para mantener todo lo que tiene que ver con Jesús prácticamente, hermanos, sepultado prácticamente para la nación entera. Entonces, fíjese que la Biblia nos habla de los violadores del pacto. Entonces, volvemos, hermano, a la misma apostasía que siempre Israel ha tenido a través de los reyes. Cuando vemos todos los reyes de Israel, estamos hablando del gobierno político. Todos los reyes de Israel, en su gran mayoría, a excepción de algunos, ¿verdad? Como el rey David, bendito el nombre de Jesús, podríamos poner al rey David, ¿no? Que fue un rey muy bueno. Estuvo también, ¿verdad? El rey Urías también, si no me equivoco, tuvo un tiempo que hizo cosas maravillosas para Dios. Hubieron algunos reyes, uno que otro, el rey Ezequías. Hubieron algunos reyes buenos en Israel, pero la gran mayoría de los reyes de Israel que representan el gobierno político, siempre se unían con los sacerdotes de la nación de Israel. Miren esto, siempre el poder político y el poder religioso de Israel siempre terminaba apostatando, siempre terminaban engañados y terminaban adorando a otros dioses o terminaban adorando a los Baales o terminaban haciendo lo que la Biblia nos está diciendo ahora. O sea, todo lo que pasó en el pasado con Israel va a volver a repetirse, amados. Yo sé que esto es un tema un poquito escabroso, un poquito difícil de entender, pero a medida que nosotros vamos sacando material, mis amados, vamos entendiendo mejor. Entonces, ¿quiénes son los que habla ahí en el versículo 32 del capítulo 11 de Daniel? Los violadores del pacto, está hablando, hermano, los líderes de Israel. Los líderes de Israel van a hacer un pacto con este hombre. Y este hombre es el que va a poner la abominación desoladora en el templo. Entonces, el anzuelo, que es la primera parte del tema, tiene que ver, hermano, que como ellos no aceptaron a Jesús, porque Jesús cuando entró a Jerusalén, recuerdan ustedes que era lo que les quería explicar, cuando Jesús entra a Jerusalén, Jesús no entró en un caballo, ¿verdad? Como entraban los reyes. Jesús no entró, hermano, con un gran séquito de soldados. No, Jesús no entró como un rey triunfador por las puertas de Jerusalén. Jesús no entró, ¿verdad?, avasallador, destruyendo al imperio, porque los judíos pensaban de que cuando el Mesías que ellos estaban esperando los iba a sacar de la esclavitud del imperio romano. Eso era lo que esperaban los judíos. Los judíos esperaban un rey poderoso, un rey con dinero, un rey con glamour, ¿no? Porque los salmos hablan de grandezas del rey de gloria, ¿no? Entonces, ellos esperan un rey o están esperando un rey o un falso rey, ¿verdad? Que es el que los va a engañar a ellos, que va a tener poder, que va a tener mucha autoridad, un tipo que va a ser poderoso, un tipo que los va a sacar de todos los problemas. Entonces, ahí es el anzuelo que el diablo va a usar para comenzar a introducirse dentro de la nación de Israel. Una de las cosas por el cual yo traigo este tema, hermano, es porque hoy día, octubre 21 del 2023, si no me equivoco, se llevó a cabo en Egipto la cumbre de la paz por Israel, ya que está ese conflicto ahora mismo en Israel. Y muchas naciones del mundo, de Europa, de los países árabes, aún de Latinoamérica y de otros países del mundo se reunieron ahí porque están buscando la paz
para Israel y el mundo entero. Ahí donde entramos entonces en la segunda fase de este tema, que es la carnada. ¿Cuál es la carnada que el anticristo va a poner en ese anzuelo para engañar a la nación de Israel? El libro de Apocalipsis, capítulo 6, nos da una referencia de eso. No, porque el capítulo 6 de Apocalipsis va en paralelo con el capítulo 11 de Daniel. Miren lo que dice el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Vi cuando el Cordero abrió uno de sus sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El versículo 1 y 2 del capítulo 6 de Apocalipsis nos habla del anticristo, nos habla de ese príncipe de paz. La carnada que el anticristo va a usar para poder agarrar al gobierno israelí, miren lo que les estoy diciendo, no solamente el gobierno político, sino también el gobierno religioso de la nación de Israel, porque son dos poderes, el poder político y el religioso, el que el anticristo va a conquistar. Se llama la paz. Esa es la carnada que va a ir en el anzuelo que va a utilizar el anticristo para engañar a los judíos. Fíjense qué interesante, porque el anzuelo, mis amados, es un artefacto que se usa como una trampa, ¿verdad? Se podría traducir como una trampa. Un anzuelo es simplemente el aparato. La carnada es lo que se le pone al anzuelo o a la trampa para usted poder cazar, ¿no? Cuando usted es un cazador, bendito el nombre de Jesús, usted necesita no solamente la trampa, usted también necesita la carnada. Porque usted puede tener la trampa, pero la trampa sin la carnada no le sirve para cazar la presa. Entonces por eso el tema es así. El anzuelo, la carnada y Israel. Porque Israel es la víctima, Israel es el que va a ser engañado. ¿Me está entendiendo cómo va la cosa? Entonces el anzuelo va a ser, la trampa está estructurada, ¿verdad? Que va a ser un hombre poderoso, un hombre adinerado. Mire lo que dice ahí, dice que se le fue dada una corona. Una corona significa que es un rey. Los reyes tienen poder, tienen autoridad, tienen dinero, glamour. Entonces cuando los israelitas vean eso, se van a maravillar. Esa va a ser la trampa. Y cuando ya la trampa venga con la carnada, porque ya la carnada ya va a venir, ¿verdad? Después va a venir la carnada que el diablo le va a poner ahí a esa trampa, hermano. Va a ser la paz. ¿Por qué? Porque los judíos han anhelado la paz por más de 2000 años. Cuando Jesús, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor lleva a los... en Marcos capítulo 13, podríamos leer ahí también, ahí está relacionado con la abominación desoladora. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor les dijo, mire, los discípulos le dijeron al Señor, mira Señor, ¿no has visto este templo? Mira este templo, qué hermoso. Dicen que el segundo templo, bendito el nombre de Jesús, el cual fue destruido, ¿verdad? Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el año 70 por el emperador Tito, destruye el templo, me parece que es Tito, si no me falla la mente. ¿Se acuerdan las palabras que Jesús les dijo sobre esa profecía? Jesús le dijo a los discípulos que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, ¿qué pasa? Nerón comienza una gran persecución, ¿verdad?, sobre la nación de Israel. Y desde el tiempo de la muerte de Jesús en adelante, algunas décadas más adelante, porque se calcula que fue como en el año 69 a 70 por ahí, no hay un lapso de tiempo muy seguro, pero entre el 69 y 70 después de la muerte de Cristo, comienza Nerón una gran persecución sobre los judíos. Y entonces, por más de 2000 años, la nación de Israel ha deseado tener un territorio y ha deseado tanto la paz. O sea, Israel ahora mismo es como un ciervo, un venado que tiene 2000 años sin beber agua y sin comer, ¿no? Que tiene dos grandes necesidades Israel. Mire la carnada que el diablo va a utilizar, hermano, para engañar a la nación de Israel. Israel, el agua y el hambre, la hambre y sed que tiene Israel ahora mismo por más de 2000 años, ¿sabe qué es? Tener tierra propia y
¿verdad? Bendito el nombre de Jesús, y recibir la paz. Porque en 2000 años ellos no han tenido ni tierra, ni tampoco han tenido paz. Ahí es donde viene la carnada con el cual el diablo los va a agarrar a ellos. Que el Señor los reprenda. Entonces, este personaje, por eso la Biblia nos dice en el capítulo 6, que este personaje va a traer un arco, pero no trae flechas. Porque el anticristo va a predicar la paz mundial. Bendito el nombre de Jesús. Pero vamos a leer Marcos 13, versículo 14 en adelante, para conformar y corroborar lo que estamos hablando de la abominación desoladora que Jesús le habla a los discípulos. Miren lo que dice. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si algunos dijeran, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, y si fuese posible a unas, a los escogidos. Mas vosotros mirad, los he dicho todo antes. Bendito el nombre de Jesús. Fíjense lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Miren esto, el versículo 14 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que es el capítulo 11 que estábamos leyendo, puesta donde no debe de estar, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, porque todo este recital de información Jesús se la estaba dando a los discípulos y les estaba diciendo que iban a ser perseguidos por causa de su nombre, que el concilio los iba a perseguir, que los judíos los iban a perseguir, que iban a ser odiados por la gente, por sus familiares. Y el Señor les sigue diciendo eso, pero le dice en el 14 que cuando vean la abominación desoladora, este capítulo entero no tiene que ver con la iglesia. Porque hay gente que relaciona esto con la persecución de la iglesia. No, esta persecución tiene que hablar con la nación de Israel. Por eso dice los que estén en Judea. El mensaje primero va a las ovejas de Israel. Recuerden siempre eso. Entonces hay unos textos que van para la iglesia y otros para la nación de Israel. Entonces aquí corrobora, dice, por eso es que va para la nación de Israel. Porque mire lo que dice el Señor. Cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, sentada, puesta donde no debe de estar. ¿Qué está hablando Jesús? Está corroborando lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3 y Daniel 11 que estábamos leyendo, bendito el nombre de Jesús, 11:33 si no me equivoco, ¿verdad? Entonces ya estamos claros en eso. Entonces, cuando aparezca el anticristo, volviendo al tema de la paz, ¿verdad? Esa va a ser la carnada que el anticristo va a utilizar para meterse en la nación de Israel. Pero que después esa falsa paz, bendito el nombre de Jesús, se va a convertir en un derramamiento de sangre terrible para la nación de Israel, mis amados. Israel va a sufrir mucho al final de los tiempos, bendito el nombre de Jesús, ¿verdad? Por causa de la desobediencia. Otro texto que podemos incluir ahí, que nos habla de esa carnada, es 1 Tesalonicenses 5:3. Mire lo que dice Pablo. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Vuelvo y les repito, la carnada va a ser la paz. Ahora, cuando hablamos de la paz, como les estaba diciendo, de esta cumbre que se ha dado ahora por este conflicto que tiene la nación de Israel, bendito el nombre de Jesús, ¿verdad? Se está hablando en las redes sociales, siempre les he dicho que la palabra Palestina no está en la Biblia. Hay un versículo por ahí que habla de los filisteos, porque sabemos que los palestinos y algunos grupos por ahí son descendientes de los filisteos, bendito el nombre de Jesús, pero la Biblia no nos habla de un pacto entre, Israel está haciendo pacto con los árabes. Otros ponen,
No, Israel está haciendo pacto con los palestinos. Israel está haciendo paz con Turquía o Israel hizo paz con Arabia Saudita. Hermano, no, esa no es la paz que habla la Biblia. La paz que Israel va a tener, lo enseñé en la otra serie que tengo de los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? En el canal de YouTube, ahí están los mensajes, ¿verdad? Sobre la serie de los 4 jinetes del Apocalipsis, que está relacionado con ese tema de la paz que está basado en Apocalipsis 6.1. Ahí que nos habla de esa cuestión de la paz. Les enseñé que la paz que la Biblia nos habla es de Israel con todas las naciones del mundo. Es una paz mundial. La palabra Palestina, vuelvo y le repito, no está en la Biblia, no existe. Tampoco la Biblia nos habla de algún tratado de paz entre Israel y los árabes o Irán o Persia. No, la Biblia no nos habla de ningún tratado. La Biblia nos habla de una paz. Por eso Pablo dice, cuando hablen paz y seguridad, ¿quiénes están hablando paz y seguridad en el mundo? Son los líderes mundiales. Porque la paz va a ser una paz mundial. Bendito el nombre de Jesús. Porque la manzana de la discordia del planeta entero se llama Israel. Entonces, cuando Israel entra en estos conflictos, usted ve que el mundo se descontrola. Se descontrola el mundo árabe, se descontrolan los europeos, se descontrola Rusia, China, todo el mundo se descontrola ahí. Inclusive en el capítulo 11 que leímos, ahí aparecen los chinos también. Miren, en el capítulo 11 de Daniel, miren lo que dice, porque acuérdense, hermano, que hay una profecía que habla en Apocalipsis, ¿verdad? Sobre los reyes del oriente, que cuando el río Éufrates se seque, las tropas, dice Juan, ¿verdad? Que son de 200 millones de soldados, dice Juan, que por el río Éufrates van a caminar un ejército de 200 millones de soldados que vienen de los reyes del oriente. Los reyes del oriente son los países asiáticos, Japón, China, Taiwán. China precisamente ya tiene 200 millones de soldados. Solamente China ya tiene esa cantidad de soldados, amados. Entonces se cree que los chinos van a ir en contra del anticristo al final de los tiempos, pero ya ese es otro tema, ¿no? Pero sí lo menciona aquí, dice, porque vendrán contra él naves de Quitín. Está diciendo que va a haber Quitín. Es una palabra para Pekín, que es la capital de China. Es la palabra antigua, según los estudiosos y los historiadores teológicos. Le digo eso yo porque es lo que he aprendido, ¿no? La palabra Quitín se refiere a la palabra, lo que hoy conocemos como la capital de China, Pekín. Dice, porque vendrán contra él naves de Quitín y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Eso también está en Apocalipsis. Esto va en referencia con el texto que le estoy diciendo de Apocalipsis. Entonces, cuando ya entra la paz, volviendo al tema de la paz de Israel, bendito el nombre de Jesús, y toda la nación de Israel sea engañada, este hombre va a ser el que va a violar el pacto y va a poner la abominación desoladora en el templo. Entonces, después de eso, es que viene entonces lo que estábamos leyendo en el versículo 33, que dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos por algunos días, dice, caerán a espada y a fuego y en cautividad, y en despojo. Va a haber una cantidad de gente que va a morir en Israel, hermanos. Lo que está pasando con Israel ahora mismo no es nada comparado cuando venga el tiempo de la gran tribulación. Por eso se llama el tema el anzuelo, la carnada y Israel, que es la presa del anticristo. Y lamentablemente porque Israel nunca ha querido aceptar esa situación. Eso también lo podemos corroborar. Miren esto. En Apocalipsis capítulo 2. Ese que acabamos de leer, miren, Marcos 13 y Apocalipsis 12 caminan de la mano. Porque el Señor le está diciendo a los discípulos que va a venir un tiempo que la gente, cuando venga la abominación desoladora, cuando el anticristo se enfade, se moleste, entre en un estado de ira y se rompa ese pacto de paz, porque ese pacto de paz se va a romper. Es una paz ficticia con el mundo. Es una paz donde Israel va a tener paz con todas las naciones enemigas del mundo, porque acuérdense que no solo los países árabes son enemigos de Israel. Israel tiene muchos enemigos, Rusia, Turquía, hay otros países que son cerca de ahí también de pegados a Rusia y aún en países en Europa son enemigos de Israel. Por eso, bendito el nombre de Jesús, ¿verdad? El Señor dice, ¿verdad? Que cuando esté la abominación desoladora, salgan, los de Judea salgan del campo, que no vuelvan al campo, que no vuelvan a la ciudad, que el que dejó la capa que no la agarre, que se vayan a las montañas y que escapen, ¿verdad? Porque va a venir una persecución terrible. Eso también lo podemos verificar en Daniel. Mire, si comparamos los textos,
Miren lo que dice. Dice que cuando vengan los chinos a atacar al anticristo, porque se cree que va a haber un gobierno. Acuérdense que los expertos en guerra ahora mismo nos están diciendo, ¿verdad? Y no solamente los expertos, usted lo puede ver. Los bloques económicos que se están dando en el mundo no solamente son económicos y políticos y territoriales, sino también militares. Grupos como la Unión Europea o lo que conocemos como la OTAN, ¿no? La Organización de Estados Norteamericanos, que son todos estos ejércitos de Europa unidos, se van a dar esos bloques bélicos, esos bloques militares. Entonces los asiáticos, me imagino yo supongo que así va a ser. Los países como China, Corea, todos esos países asiáticos se van a unir para formar un bloque político, económico y militar contra el anticristo. Bendito el nombre de Dios. Por eso dice, mire, que cuando vienen las naves de Quitín, dice que él se va a contristar y se enojará contra el pacto santo. O sea, va a ser persecución contra la nación de Israel. Eso es lo que está diciendo en ese texto, que lo vamos a corroborar en el texto que les voy a leer ahora en Apocalipsis 12. Miren esto, como la palabra se confirma una con otra. En Apocalipsis 12, versículo 13, miren esto. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira, mire, contra la mujer. La mujer es Israel, y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese texto es fundamental, hermano, categórico. En Apocalipsis el apóstol Juan nos está diciendo esto, miren, que el diablo se va a molestar y se va a levantar en una gran persecución sobre la nación de Israel. Lo mismo que estamos hablando del anticristo. Dice, porque acuérdese que está esa profecía, que los gobiernos del mundo, cuando se rompa esa paz ficticia, esa paz que supuestamente solo va a durar 3 años y medio, por ese tiempo, por eso dice tiempo, medio tiempo y un tiempo, 3 años y medio, bendito el nombre de Jesús. Pero dice que el diablo después desata toda su ira, después de que es echado en el cielo, porque esto es antecesor, ¿verdad?, a lo que estamos hablando de la gran batalla entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles en el cielo, y es echado abajo a la tierra. Y dice que el diablo se molesta tanto que va y comienza a perseguir a la mujer. La mujer es Israel. Entonces Israel va a ser perseguido. Lo que nos corrobora que el anticristo se va a molestar, que era lo que estábamos diciendo. Va a haber una persecución y va a haber una tercera guerra mundial, porque todo esto está relacionado con Apocalipsis capítulo 6 también, versículos 3 y 4. Vamos a leerlo. Bendito el nombre de Jesús. Mire, en el 3 y 4 dice de Apocalipsis 6, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Ahora les pregunto yo, ¿qué paz iba a sacar el jinete del caballo rojo de Apocalipsis? La paz que el anticristo instituyó primero. Por eso les digo, miren lo que dice, la paz, miren, lo voy a volver a leer más claramente para que me entiendan mejor. Miren, yo sé que es mucha información, pero es vital, hermano, aprender todas estas cosas. Miren, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. Mire, no dice la paz de Jerusalén, no dice la paz de Israel, no dice la paz del Medio Oriente, dice la paz de toda la tierra. Porque el tratado de paz va a ser un tratado mundial de paz. Y durante 3 años y medio, en toda la existencia de la humanidad siempre han habido guerras, especialmente para Israel, se lo digo, desde que Jesús murió. Acuérdese que prácticamente los judíos, al rechazar a Jesús, eso fue como una maldición que les vino, hermano.
terrible, porque durante 2000 años los judíos han deseado dos cosas. Una, tener su propia tierra, porque anduvieron errantes por todo el mundo durante 2000 años hasta 1948, cuando las Naciones Unidas los reconoce como el Estado de Israel después de las masacres que hizo Hitler. Y lo segundo es, ¿verdad?, lo que les estaba diciendo, tener la paz, que ya no tener guerra con nadie. ¿Qué es lo que están hablando en las noticias ahora la gente? Hay protestas por todos lados. Aquí en Estados Unidos, los mismos judíos, cuando los entrevistan, dicen que ellos ya no quieren muerte, ellos quieren paz. Todo el mundo habla de paz y paz y paz, lo que dice Pablo, que cuando hablen paz y seguridad, entonces esa va a ser la carnada, como vuelvo y les repito, hermano, que va a traer a Israel a la trampa que el anticristo le va a poner a Israel. Y después Israel va a sufrir estas consecuencias. Por eso el capítulo 6 del versículo 4 de Apocalipsis nos corrobora que la paz, hermano, va a ser mundial. No dice la paz de Palestina o la paz de Israel, no dice que va a quitar la paz de toda la tierra. La paz que va a quitar eso, ese caballo rojo representa una tercera guerra mundial, que es lo que mismo que estamos corroborando, ¿verdad? Que cuando el anticristo esté en el poder de Israel, hermano, se va a sucumbir. Eso va a ser terrible, hermano, eso va a ser terrible. Una tercera guerra mundial sin precedentes. Ahí va a morir mucha gente. Por eso, volvemos a lo que estábamos diciendo, ¿no? Volvemos entonces al capítulo 12, ¿verdad? Dice que el dragón sacó un río de su boca y fue en persecución, bendito el nombre de Jesús, de la mujer que es Israel. Entonces Israel va a volver a ser al final de los tiempos perseguido, amado, debido al engaño de sus líderes religiosos y de sus líderes políticos, y primeramente por haber rechazado al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Ustedes recuerdan, y con esto estoy terminando ya, amados, para que no alargar tanto el estudio, el mensaje. Miren esto. Ustedes recuerdan cuando Jesús está en el pretorio, ¿no? Es interrogado por Pilato, y Poncio Pilato lo encuentra inocente, no encuentra ningún tipo de cargo contra él. Lo saca afuera del edificio ese, ¿verdad?, gubernamental del Imperio Romano, podríamos decirlo así, lo presenta al pueblo de Israel y les dice que Jesús de Nazaret es inocente. Y él pide, mire lo que dice Poncio Pilato, porque ahí donde el pueblo de Israel se condenó totalmente, hermano. Miren, esto es lo que les voy a decir y con esto vamos a cerrar el estudio. Cuando Jesús sale afuera, lo sacan, ¿verdad? Poncio Pilato lo saca para exponérselo al pueblo y a los líderes de Israel que estaban ahí. Poncio Pilato le dice que le da a escoger, ¿no? ¿Quieren a Barrabás o quieren a Jesús? El pueblo escoge a Barrabás y liberan a Barrabás, eso ya lo sabemos. Pero después Poncio Pilato les dice esto a ellos. Entonces, ¿y qué hacemos con Jesús, el rey de los judíos? ¿Qué hacemos con Jesús de Nazaret? ¿Sabe lo que dijo el pueblo? ¿Sabe lo que dijeron los judíos? ¿Sabe lo que dijo los líderes de Israel y toda la nación de Israel ahí en ese tiempo, de aquel tiempo? Crucifíquenle, crucifíquenle, crucifícalo, crucifícalo. Esa es la traducción correcta, crucifícalo, crucifícalo. ¿Sabe que Poncio Pilato puso una piedra lapidaria sobre la nación de Israel? Por eso es que la escritura dice que Poncio Pilato se lavó las manos. Cuando ocurrió toda esa escena trágica y cuando condenan totalmente a Jesús y ellos entregan al Imperio Romano a Jesús, dice que ellos mismos gritaron ahí: su sangre sea sobre nuestros hijos. Ahí fue la condenación del pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor, amado. Miren esto. Les voy a leer, se los voy a leer en Mateo 27, versículo 22-25 para que leamos y entremos en el contexto. ¿Qué fue lo que condenó a Israel, hermano, y a esta nación? ¿Y por qué está pasando todas estas cosas con ellos? Miren esto en Mateo 27. Está Pilato, que les estoy relatando la historia cuando Pilato saca a Jesús afuera, ¿no? Y se lo enseña a la nación de Israel y a sus líderes. Y Pilato les pregunta, miren lo que Pilato les pregunta. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Pregunta Pilato. Y ellos respondieron: crucifícalo. Respondieron todos. Mire lo que dice. Todos respondieron lo mismo. Pero él dijo: ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo, crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente.
y dijo: soy inocente de la muerte de este hombre. Dijo: allá ustedes, que la culpa de su muerte caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó el pueblo. Ahí, en el versículo 25 de Mateo 27, fue que la nación de Israel se condenó. Mire lo que dijo el pueblo de Israel. La nación entera junto con sus líderes, mire lo que dijeron: que la culpa de su muerte caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo de Israel. Ahí fue que la nación de Israel se condenó, y por más de 2000 años, vuelvo y le repito, amados, Israel ha deseado, hermano, jamás Israel volvió a tener, hermano, paz después de la muerte de Jesús de Nazaret. Por eso es que el pueblo judío rechaza rotundamente a Jesucristo, porque culpan a Cristo de todas las persecuciones y de todas las atrocidades que otras naciones han hecho con ellos. Pero Cristo no es el culpable de eso. Los culpables son ellos por haber rechazado el plan de salvación, por haber rechazado a Jesucristo, por haber rechazado al Mesías y haberlo crucificado. Esa condenación cayó sobre sus vidas por más de 2000 años. Entonces el anzuelo, la carnada, Israel, hermano, verdaderamente el anticristo les está preparando un panorama que ya estamos a punto, hermano, de prácticamente levantarnos si el Señor aparece. Porque sabemos que antes de que venga el anticristo, una parte de la iglesia será levantada y otra parte se va a quedar, porque eso es así, hermano. Por eso es otro tema para el podcast de la cápsula bíblica. Dios les bendiga, Dios les guarde grandemente, amados hermanos. Gracias por estar en sintonía y por soportarme por esta hora. Espero, amados hermanos, que el mensaje y el estudio haya sido de bendición para sus vidas. Vamos a hacer una oración así para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios mío, por este momento. Señor, bendice a los pastores, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que están oyendo este mensaje. Dios les bendiga nuevamente, amados hermanos, y nos veremos en el próximo capítulo del podcast de la cápsula bíblica. Dios les bendiga. Dios les